Buenas noches. Yo soy Brenda Wolf, presidente del Consejo de Educación del Condado de Montgomery. En nombre del Consejo, quiero expresar mi agradecimiento a todos los que presentaron sus testimonios, compartiendo sus ideas con nosotros sobre este tema de los SRO, los oficiales de recursos escolares. Como siempre, estamos ansiosos de escuchar las opiniones de ustedes para darles consideración al estudiar este tema antes de tomar acción. En vista de la pandemia en curso, hemos suspendido los testimonios en vivo, pero hemos recogido presentaciones en audio, en video. El orden de los oradores está disponible en el sitio web. Únicamente los testimonios donde recibimos video se van a presentar. Recibimos 4 testimonios por escrito para la audiencia esta noche y eso ha sido puesto a disposición del público para la revisión de los miembros del Consejo. Está en Board Docs. Por el número de testimonios recibidos, el Consejo tendrá otra audiencia a las 4 de la tarde, el día 4 de marzo. La lista de oradores para la audiencia del jueves se va a publicar antes del mediodía del día 4. Algunos miembros del comité, de la comunidad, no pudieron presentar sus testimonios para esta reunión, pero quisiéramos tener la opinión de ustedes. Vamos a seguir recibiendo testimonios hasta el 25 de marzo. Esto será sometido al Consejo para revisión. Los testimonios adicionales se pondrán en el sitio web bajo un título Testimonios adicionales sobre SROs. Si quieren ustedes presentar testimonio post audiencia, lo deben hacer por correo a boetestimony@org y los testimonios se irán publicando a medida que se van recibiendo. Y por último, aunque los testimonios orales se han suspendido, tenemos algunos miembros del Consejo que están reunidos aquí en persona para la audiencia esta noche. También
estamos transmitiendo en vivo en los medios de comunicación. Está también el canal en YouTube para español. Antes de empezar, le permito a los miembros del Consejo presentarse, empezando con aquellos que están aquí en persona. Empiezo con el vicepresidente, la señora Silvestre. Carla Silvestre, buenas noches, señora Evans, Shebra O'Neill, Pat O'Neill, la señora Mandrowski, yo soy Rebeca Sandrowski, y además el personal de MSPS. Les pido que se presenten, empezando con el doctor Wilson. Doctora Wilson, Janet Wilson, jefe de enseñanza, aprendizaje de escuelas. Buenas noches. La señora Strassman. Buenas noches, jefe de personal, MSPS, señor Turner. Buenas noches, Derek Turner, participación, MSPS, y otro personal de MSPS que nos acompañan por Zoom. Empecemos con el primer orador, que es Lauren Payne, es estudiante de último año de secundaria en Montgomery County. Yo soy Lauren Payne y también soy presidente de Jóvenes para el Progreso. Hoy no estoy aquí para darles estadísticas o datos. Todos ustedes han escuchado eso. Saben que este programa afecta en forma negativa y desproporcionada a los pacientes negros y morenos. Y saben que este programa perpetúa la ruta de escuela a la prisión. Y saben que este programa es racista. Hoy van a oír la opinión de muchos estudiantes que hacen eco de lo que acabo de decir, que este programa debe ser terminado. Durante demasiado tiempo el Consejo de Educación le ha dado prioridad a las opiniones y los sentimientos de algunos pocos padres de familia blancos aquí en la comunidad, ignorando los temores y las experiencias de los estudiantes de color. MSPS nunca será un sistema escolar antirracista si siguen financiando y apoyando un programa que es netamente racista. Alguien lo dijo, un policía es un policía, no es un mentor, no es un consejero. Tenemos que financiar programas que enfaticen la justicia restaurativa, que den apoyo al bienestar psicosocial. No están los policías para ser mentores o para ayudar a los estudiantes, están ahí para controlar los estudiantes y eso no es lo que necesitan los estudiantes de esta comunidad. Ustedes tienen el deber de apoyar lo que piden los estudiantes y el primer paso para hacerlo es terminar con este programa. Muchas gracias. Ahora Kelly G. de Thomas Houghton. Yo soy Kelly Jean y soy estudiante de penúltimo año y estoy a favor de eliminar los SRO de la secundaria y estoy aquí para enfatizar que este programa SRO no beneficia a la equidad. Muchos estudiantes de color dicen que los SRO hacen que ellos se sientan inseguros. Representan 22% la población negra, pero los arrestos son 45%. Son satanizados. Ha sido una bendición que yo soy afroamericana y no soy objeto de atención. Yo puedo caminar por los pasillos de mi escuela sin temor a ser castigada o que me pidan un pase. No es así para otros estudiantes. Los SRO agravan las conductas, animan a los estudiantes minoritarios a que cometan infracciones. Esto es inaceptable. Muchas reacciones tendrán que ver con el costo del programa, mayor capacitación para los oficiales de recursos escolares, incluyen, por ejemplo, enfatizar entrenamiento para desescalación, pero esto no funciona. Los SRO se sabe que tienen un sesgo inherente y que muchas veces se fijan más en los estudiantes de color, más
capacitación no va a corregir esto. Es una pérdida de tiempo invertir más tiempo o más esfuerzo en este programa. Ya se ha mostrado que entrenamiento para corregir sesgos de percepción no funcionan. Así eso funcionará. Se están sacrificando el bienestar de los estudiantes de color por los próximos años. La justicia restaurativa y la mayoría del entrenamiento en aquellos que quieren reformar el programa de SRO es una capacitación que se puede dar a otros miembros del personal. No se va a poder sentar a la administración dándoles límites y esperar que ellos respeten esos límites. No es así. Esta reforma sería también una pérdida de tiempo. Los fondos invertidos en el programa podrían usarse para construir las comunidades, mejorar los programas de recursos para salud mental. Además, animo al Consejo a que invierta en un reemplazo de CROs con trabajadores sociales, consejeros, expertos en psicología. Esto es importante para el bienestar de los estudiantes porque es preventivo. Los estudiantes de esa forma evitan muchos conflictos. Muchas gracias. Ahora tenemos a Claire de Viejo de Richard Montgomery High School. Yo soy Claire Galio y soy estudiante de último año en Montgomery. Soy presidente de Montgomery Students for Change, un grupo de 300 estudiantes que trabajan en sus secundarias en forma colectiva para enfrentar los temas de justicia social que enfrentan los jóvenes. Juntos hemos tenido muchas conversaciones sobre las experiencias diferentes que han tenido los estudiantes con policías en sus escuelas, además de haber analizado los defectos intrínsecos del programa. Nosotros estamos apoyando retiro completo de los SRO, pidiendo un trabajo para crear alternativas productivas. Quiero usar el tiempo que se me ha asignado para hablar de la forma más justa de proceder sobre este tema. En los esfuerzos de organización se ha hecho claro y la voz, la experiencia de los estudiantes, especialmente los negros, latinos y los discapacitados, esas son opiniones que no tienen mucho peso en el proceso decisorio. Hemos estado tratando de influir en los que más influencia tienen, los sindicatos, los administradores, pero vemos que los estudiantes de color fueron tokenizados, los dejaron de lado, realmente no querían escuchar su contribución auténtica. Los estudiantes afectados por el programa SRO no deben tener que pelear para ser oídos. Hay que ver cómo enfrentar el tema, haciendo que haya oportunidades para que estas personas puedan ser escuchadas. Los estudiantes no son un monolito. Está muy claro que la forma en que los estudiantes experimentan la educación en MPS varía mucho según raza, estatus socioeconómico, religión, discapacidad, etcétera. Estamos pidiendo que ustedes, en vez de revisar un sistema que crear y ampliar programas que mejoren las vidas de los estudiantes, que el consejo debe servir. Nosotros estudiamos en un sistema escolar muy diverso y está de por medio la vida de muchos jóvenes. Muchas gracias. Ahora, Abby Trusman de Springbrook. El programa SRO fue creado en reacción con el mayor número de tiroteos en las escuelas de los Estados Unidos. Hace mucho tiempo hemos recurrido a la policía si nos sentimos inseguros, pero hemos visto que la policía no nos protege realmente. Lo que hacen es hacer que los estudiantes migrantes, los negros y morenos se sientan inseguros. Hay muchas anécdotas sobre los SRO que tienen buenos lazos de amistad con los estudiantes. Siempre están los SRO que insultan o que ejecutan violencia contra los estudiantes. Pero, como sabemos, hay anécdotas de ambos lados. Pero los hechos son que los datos realmente no muestran que los SRO prevengan tiroteos en las escuelas, no muestran que se reduzca la criminalidad, pero sí muestra un arresto
de los niños de color con más frecuencia, no porque cometan más crímenes ni porque se porten peor, sino porque están en la mirada de los SRO. Yo le digo a ustedes, hay que preguntarse, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Estamos escuchando los hechos sobre lo que funciona? ¿Estamos confiando en nuestros estudiantes? ¿Estamos creando entornos donde pueden crecer, sanar y cometer errores sin temor a que se les pegue un tiro por el color de su piel? ¿O estamos en un sistema para castigar a niños negros y morenos en el espacio en donde deberían estar prosperando? Necesitamos retirar a la policía de las escuelas. Hay que acabar con la justicia punitiva. No podemos esperar que los niños compartan, que pidan disculpas, que sanen de buena fe cuando ven policías armados fuera de las puertas de su sala de clase. Hay que enviar el mensaje a los estudiantes diciéndoles, estamos pendientes de ustedes, confiamos en ustedes. No es fácil hacer que la escuela sea un sitio fácil donde todo el mundo pueda convivir, pero se lo debemos a los estudiantes negros, morenos. Hay que sacar a la policía. Muchas veces llamamos a la policía si algo está mal, pero en las escuelas contar con necesidad de estudiantes. Ahora, Ria Endershaw. Yo soy Ria Endershaw y estudio en la secundaria. En los últimos meses hemos oído cosas maravillosas sobre los SEO. Son parte de la comunidad, pero tienen una pistola al cinto y un radio en el hombro. Yo exijo que se elimine del todo el programa SRO. Los SRO nada tienen que ver con la disciplina en la escuela. ¿Cómo puede uno expresar una opinión? Hemos escuchado directores de las escuelas que repiten cosas que han oído de segunda o tercera mano. ¿Cómo enviar a un niño a la cárcel por cometer un pequeño error? Yo cuando voy por el pasillo, si veo el SRO, siento que mi moral ya no pesa, me enderezco. ¿Y cómo puede uno decir que son un rol cuando les pido a ustedes como Consejo de Educación que abran sus ojos? En Paintbrush dicen que tienen un SRO que tiene maravillosas relaciones con los niños, pero tratan de acercarse a estos niños de ser cool, pero abran ustedes los ojos, consejeros de educación. Ellos están tratando de atrapar a estos niños y si ocurre algo, ellos son el policía, los niños son los niños que son arrestados. ¿Pueden ustedes apartar dinero para controlar a estos niños, pero no pueden dar fondos suficientes para tener un buen programa de consejería? Yo estoy diciendo que no necesitamos tratar a estos niños como si fueran una amenaza. Esto no es una cárcel. Tenemos que darles a estos jóvenes la posibilidad de crecer y de prosperar. ¿Cómo pueden hacerlo si simplemente los están mirando siempre? Yo una vez estuve en una partida de fútbol, alguien me preguntó quién estaba creando el desorden y contesté yo no soy espía, yo no delato a mis amigos. Los niños saben que las escuelas pueden ser un sitio de peligro, pero estos oficiales reciben entrenamiento para usar armas, cómo parar caos con caos. 10 días después se da la misma lucha. No se está resolviendo nada. Tenemos que ver en conseguir programas de salud mental para ayudar a estos niños, ayudarles a controlar sus sentimientos. Estos niños no aprenden nada de los SRO, solo fortaleza y armas. No se puede predecir, no se puede predicar la seguridad.
Mi nombre es Brianna Komowake y es de través con el Departamento de Cambio. Ellos están diciendo que no se necesita que un estudiante sea arrestado, porque en lugar de hacerlo fácil, lo que está haciendo es más difícil. Mi generación condiciona que no tenemos cerca a nadie, que esto no es productivo. Conocemos de que en las reuniones y la importancia que tiene que ver con la salud mental y el radio es de 450 a 1, cuando debiera ser de 50 a 1. No todo con lo que quedan los consejeros es con una cantidad enorme de estudiantes que no pueden manejar. Lo que termina es en agresión y de agresión en ser arrestados. Los estudiantes por ende terminan en situaciones donde se considera que estos problemas sean barridos y en lugar de ayudar a los estudiantes que están llorando y clamando por ayuda. Y cuando los estudiantes están rogando y pidiendo la ayuda de más consejeros, ¿qué va a suceder a continuación? Necesitamos más acción y la mejor manera de hacerlo es cortar el programa de SRO. Y esto fue basado en el reporte del 2019, era de $4,000 millones para ayudar a los estudiantes. Pero ahora este dinero se está usando para ayudar a los SRO. Y necesitan levantarse y hacer cambios porque estamos basándonos en ustedes. Así que para el final del día de hoy, sepan ustedes cuál la decisión más correcta es. Gracias. A continuación es David King. Buenas noches, Dr. Smith y señora Wolf y miembros de la Junta Educativa. Mi nombre es King y soy junior de la escuela de high school. Y la siguiente anécdota continúa. Es interesante ver las coincidencias o hechos. Es exactamente lo que es una historia con un sophomore y su experiencia. Pues, ¿por qué no traer esto a la atención? Les voy a decir por qué. Todos están defendiendo a los SRO y diciendo muy buenas anécdotas y muy buenas historias para ser realista y demostrar de que sí, los programas de SRO en realidad es peligroso y no es bueno para los estudiantes, especialmente para los de raza afroamericana y los morenos. Y siendo el caso, voy a poner anécdotas especialmente de gente de raza blanca. No son las mismas, claro que no. Entonces, un 800%, la gran mayoría de los estudiantes que son arrestados, el 80% son latinos y afroamericanos. Y en el 2014, los administradores de la escuela, con respecto a los SRO, y ninguno pudieron demostrar lo que estaba sucediendo con la violencia. No creemos que esta decisión es activamente malicia. Cuando hay bastante estrés en las escuelas, esto es lo que crea tener un policía en la escuela, en lugar de hacer que se sientan más cómodos. Si no están haciendo especialmente lo que ellos dicen que se supone que se debería estar haciendo, ¿cuáles son las métricas por parte de la escuela que dicen que esto funciona? Y arrestando a estudiantes que parecen a usted y luego dicen que esto es normal y luego para completar arrestando a estudiantes que tienen problemas de salud mental. ¿A qué se refieren? Entonces, esto es algo que hace que no sea de buen resultado y que no es seguro para todos. Ellos no son consejeros, ellos son policías, no están entrenados. Hemos hablado acerca de estudiantes con problemas de salud mental. Son los consejeros, los psicólogos y personal entrenado en la salud mental.
Cuando los estudiantes están pasando por problemas de salud mental, ellos necesitan un adulto en quien confiar, no una celda o no amenazas de qué es lo que están enfrentando los estudiantes hoy en día. Necesitamos estar en un ambiente donde podemos confiar y sentirnos seguros. No necesitamos anécdotas bonitas, historias bonitas. Necesitamos y es hora de actuar. A continuación sigue Catherine Contreras. Buenas noches, yo soy Katy Contreras y voy a la escuela de Thomas High School. Y yo enfatizo la necesidad de, como americanos con las disabilidades, aun cuando no voy a hablar acerca de la falta del ADA y la ayuda, he venido a hablar acerca de cómo las disabilidades son negativamente afectadas en las escuelas de MCPS y lo que representan los SROs apropiadamente y entendiendo las necesidades de los estudiantes con disabilidades bajo el EADA y la ley que lo cubre, entendiendo el potencial y las obligaciones y todo lo que sobrerraya estas necesidades que son importantes cubrir, lo que se necesita, lo que es ser un personal de consejería, lo que es ser policía. Los policías únicamente reciben 40 horas de entrenamiento, mientras que los profesores se toman 5 años para ser educadores. No totalmente toda la información del Departamento de Educación está expuesta y dice que los estudiantes de las escuelas que forman un 10% de todas las escuelas y el 29% de arrestos se producen en las escuelas a estudiantes con disabilidades. Esto desproporcionadamente viene por parte de los arrestos hechos por SROs. Y cuando esto deja una impresión negativa hacia la fuerza policíaca. Y los SROs lo que hacen es cambiar esto. Nuestro enfoque debería apoyar a la salud mental de los estudiantes, defendiendo a los policías SROs que pueden ser utilizados efectivamente en maneras que sean más importantes, apoyando a los estudiantes más con consejeros que apoyen en todo lo que tiene que ver con el aspecto de la salud mental. También enfocándonos a todo lo que tiene que ver con lo que nos pueda apoyar el condado. Kyson Teller es una persona a continuar. Yo soy Kyson Teller y represento al NOCO de Apoya y soy el fundador y porque vi la necesidad. Yo pido que los policías sean removidos de todas las escuelas del condado. Estamos hablando de igualdad y cómo el racismo está conducido. Mantenemos un programa que la raíz desproporcionadamente afecta a los estudiantes de color. Esto es algo que el departamento y la junta directiva tienen que remover. Los estudiantes negros forman más de un 40% de arrestos y esto es mucho más grande de lo que tiene que ver la popularidad de estudiantes a nivel grosso. Ciertamente esto no está haciendo que los estudiantes de raza morena se sientan seguros y esto confirma que removiendo los policías van a ayudar a que los estudiantes tengan más efectividad en cómo ellos funcionan en la escuela y también eso va a traer un mejor positivismo en lo que tiene que ver con los estudiantes en las escuelas y el progreso que ellos necesitan para hacerle adelante. A otros condados han eliminado este programa y lo que han hecho es apoyar a los estudiantes para su seguridad mental y de otras muchas maneras. Necesitamos que
se oficialicen a los estudiantes de color y a los estudiantes latinos. Necesitamos que esto sea una oportunidad para que proactivamente se haya una solución holística y no reactiva. Las escuelas de MCPS les hace falta el servicio y poder tener más trabajadores sociales y profesionales de la salud mental. También incluyendo los problemas que acarrean lo que tiene que ver con suspensiones, y no vamos a permitir de que esto sea un problema para las escuelas del condado, y no se puede criminalizar el comportamiento, porque esto es lo que hace que sea un conducto para más arrestos y más problemas con los estudiantes. En lugar de eso, podemos obtener programas que puedan alcanzar a los estudiantes en donde ellos se encuentran, y los problemas que ellos enfrentan, para que haya una mejor igualdad y que haya que este sea un llamado para ayudar a nuestros estudiantes y no arrestarlos. Y me sentimos orgullosos de poder proveer y trabajar con la Junta Directiva de Educación en lo más que se pueda posible. Ok, en este momento vamos a tomar preguntas por parte de la Junta Educacional, y reconozco que nuestro nuevo normal es reconocer que los miembros de la Junta Directiva, el Dr. Smith y McKnight, van a estar con nosotros vía Zoom. Así que si puedo escuchar de la señora Harris, por favor diga hola. Buenas noches a todos y muchas gracias, estudiantes, por sus grandes testimonios. Señor Sante, buenas noches. Doctor Smith, ¿quiere decir algo? Buenas noches a todos. Muchas gracias por tomarse el momento para compartir sus perspectivas con la Junta Directiva Educacional. Dr. McKnight. Muchas gracias, presidente Wolf, y nuevamente me gustaría darle las gracias a todos por compartir sus puntos de vista y por estar aquí. Realmente lo apreciamos. Y como ya lo mencioné, tenemos personal. La señora Darlene, ¿le gustaría saludar? Hola, soy Darlene Harris, ejecutiva directiva del personal de MCPS. Y la doctora Daca. Bueno, está ella conectada. ¿Alguien tiene alguna pregunta en este momento? ¿Alguien tiene alguna pregunta? De no haber, podemos seguir. Ya todos estamos acostumbrándonos a esta nueva forma de trabajar. Ahora vamos a tener a Amy Ackerberg Hastings del clúster de Richard Montgomery. Por favor, su video. Buenas tardes, presidente Wolf, personal MCPS, Consejo de Educación. Yo soy Amy Ackerberg Hastings y yo soy una de las coordinadoras para el clúster de Richard Montgomery. Les agradezco esta oportunidad de presentar testimonios sobre este tema tan importante. Hemos pedido retroalimentación de todos los PTAs del clúster, y nosotros no estamos votando hasta marzo sobre la resolución de los SRO, de modo que no hemos tenido tiempo de recoger las opiniones de los padres de familia. Nosotros sí hemos venido conversando sobre los diferentes aspectos de este tema, y estos comentarios básicamente se basan en esas conversaciones, además de nuestras propias observaciones. Aunque por limitaciones de tiempo no hemos podido hablar con todos los padres, yo como madre de familia veo que diferentes familias tienen diferentes ideas sobre dónde deben estar asignados los SRO, cómo afectan el clima en las escuelas o si debe incluso existir el programa. Alentamos al Consejo a que consulte con la comunidad pidiendo retroalimentación de diferentes puntos de vista. Además, conocemos que algunos estudiantes dicen sentir temor, muchos de ellos negros, morenos, como resultado de sus
experiencia con la policía en la escuela, en la comunidad. Sabemos que algunos niños sufren en silencio, se sienten inseguros, no quieren reportar incidentes y otros se han beneficiado de la mentoría de SRO. Entendemos que los directores también han dicho que el programa es útil para ellos y quieren que continúe. Todos estos marcos de referencia son valiosos, son válidos, pero entendemos que cualquier solución va a dejar algunas partes desinteresadas con cierto descontento. Nos parece que seguramente hay factores en este tema donde vamos a encontrar puntos de coincidencia. Ahora, hay cosas que nos preocupan. Primero que todo, la disproporcionalidad de los arrestos en el sistema es un problema que requiere la atención de los líderes y de toda la comunidad. También es un problema complejo que surge de algunas causas sistémicas, culturales de larga duración. Además, apoyamos la evaluación de largo plazo de la eficacia del programa SRO. Los datos que hemos visto realmente no muestran cuál sería el impacto si se retiran los SRO de nuestros edificios, cómo afectaría eso la disparidad racial. Pero queremos revisar la efectividad general del programa, revisando toda la información posible. Las modificaciones al programa se deben basar en datos sólidos y pertinentes. Parece que la sensibilidad al sesgo cultural es algo que hace falta en todas las áreas, todos los modelos de MCPS. 3, cualquier forma de programa de SRO debe asignar roles, responsabilidades para MCPS y para las fuerzas del orden. Como cualquier alianza entre agencias del gobierno, debe haber una guía clara para que los ciudadanos lo puedan accesar y revisar. Está claro que el papel de los SRO varía de una escuela a otra. Cuarto, seguimos apoyando una mayor inversión en consejeros y en otro personal que apoya a los estudiantes en momentos de crisis o que tengan experiencia en desescalar situaciones difíciles. En nuestro clúster agradecemos los recursos de consejería que nos dieron en Montgomery gracias a Peter Moran y los coordinadores del otro clúster. Esto muestra un proceso decisorio robusto, además de escuchar la opinión del director de la escuela, se escucharon opiniones de fuera del clúster. Sin tener en cuenta el éxito del programa de SRO, los estudiantes necesitan recibir más apoyo. Además, queremos enfatizar que asignar el personal a la seguridad de la escuela es vital, sin importar el resultado del debate sobre los SRO. El resultado o estos oficiales con buen entrenamiento saben cuáles son los estudiantes que están a riesgo y aseguran la seguridad de todos, previniendo accidentes antes de que se presenten. De nuevo, muchas gracias por invitarme a presentar este testimonio. Esperamos que el Consejo revise estos datos y que se ponga en parte con las partes interesadas antes de cambiar el programa. Esperamos que el Consejo comparta su análisis de forma transparente, puesto que este programa interactúa con muchos aspectos diferentes de la vida comunitaria en nuestras escuelas secundarias. Ahora tenemos a James Lehrman del clúster de Poolsville. Presidente Wolf, Dr. Smith, Dr. McKnight, personal MCPS, miembros del Consejo de Educación. Yo soy Jane Lehrman y represento las 4 escuelas del clúster de Poolsville. Gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes sobre las opciones. Estos SRO representan un tema que conozco. No solo no podíamos reemplazar a esta persona cuando estuvo de licencia médica, sino que cada día nos asignaban un SRO diferente. Algunos recordarán mi testimonio en los días de la prepandemia. También estoy a cargo del Departamento de Seguridad Pública. Nos asignaron en julio del 2019 un SRO de reemplazo. La geografía aislada de nuestro clúster quiere decir que si hubiera un confinamiento, un shelter in place, tomaría bastante tiempo para que llegaran refuerzos de la policía. El personal, los estudiantes necesitan sentirse seguros. Culturalmente,
La comunidad de Poolesville tiene una relación positiva con las fuerzas del orden. Además, tenemos un SRO, el oficial Marcus Roberts, que se ha convertido en un miembro vital de la comunidad de Poolesville, pero yo vivo en el cluster de Gainesville y hace 25 años vivo allí. En donde yo vivo, la opinión sobre la policía es muy diferente a lo que se piensa en Poolesville. Todo el mundo hoy va a decir que los niños de color son maltratados por la policía, pero MCPTA tuvo una reunión presentando diferentes opiniones. Los padres presentaron datos mostrando que las fuerzas del orden no hacen que las escuelas sean más seguras y que los niños de color se arrestan más frecuentemente. Pero también escuchamos que los SRO tienen un impacto positivo en la seguridad de los estudiantes. La comunidad de Poolesville solicita que ambos puntos de vista se tengan en cuenta para implementar cambios positivos en el programa SRO sin eliminar el programa. El Departamento de Seguridad Pública, MCPS, tienen trabajo que hacer. El primer paso que tiene que dar el Departamento de Seguridad es reclutar a las personas correctas para el programa SRO. La calificación del oficial Roberts es que quería trabajar en una secundaria y ayudar a los niños. Cuando yo pedí un SRO, me dijeron que era difícil encontrar un SRO bueno, porque muchos policías no quieren trabajar en la secundaria. Esta información me la dio un líder de la policía del condado y además hablando con profesores en otras escuelas. El SRO ayuda a los niños que tienen problemas de autocontrol a recibir el apoyo que necesitan. Yo lo que recuerdo es algo de un joven que habló en esa reunión. Él, como muchos adolescentes, optó por conductas erradas y fue suspendido varias veces, pero él se iba y se sentaba con el oficial de seguridad, pero no veía a un consejero. Es importante que MCPS se asegure de que estos niños que se están portando mal, que reciban apoyo de consejería. No hay que mandarlos a sentarse con el personal de seguridad. Además, hay que pensar en aquellos que se radicalizan en Internet. Me aterra pensar cuántos niños pueden haber sido absorbidos por la red oscura durante este periodo de aislamiento. Muchos adultos actúan en base a la información que se les ha dado y mucha de su conducta viene de perjuicios que justifican violencia contra otros, de modo que parece ser lógico proyectar que algunas poblaciones escolares puedan convertirse en un blanco cuando se reabran las escuelas. Espero que los SRO puedan ayudar a mitigar esa amenaza en ciernes. Es importante actualizar el programa de los SRO, pero no eliminarlo. Muchas gracias de nuevo por esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Ahora vamos a escuchar a Kim Kaminsky del clúster de Damascus. Buenas noches, Superintendente Jack Smith, Consejo de Educación, aquellos que pertenecen a la comunidad. Yo soy Kim Kaminsky y soy coordinadora junto con Amy Abakashi para el clúster de Damascus. Nosotros queremos seguir con el financiamiento del programa para los SRO, como se les llama en el sistema escolar. Mi declaración tiene que ver con el programa en general y especialmente con el clúster que represento. En cooperación con MCPS tenemos un programa que promueve la diversidad, mantiene un entorno de aprendizaje seguro y sano. Fomentamos la inclusión. El programa se enfoca en una policía justa e imparcial, de escalación, establecer buenas relaciones con los jóvenes. Tenemos 25 secundarias y una escuela alternativa. Cada uno tiene un SRO. También hay 130 escuelas de primaria que reciben su apoyo.
Estos cargos se llenan a través de un proceso competitivo. Estos policías no se asignan, sino se ofrecen como voluntarios. Muchos tienen hijos en las mismas escuelas, otros quieren hacer una diferencia interactuando con los estudiantes. También todos los oficiales reciben capacitación constante y adicional para enfrentar los desafíos que van a encontrar en las escuelas. Ellos aprenden a trabajar con adultos y con niños en el entorno estudiantil. Desempeñan el papel de mentores, profesores adjuntos, aplican las leyes y contrario a lo que muchos pueden pensar, los SROs no están para tomar acción de aplicación de la ley ni buscar el crimen. Tampoco los SRO interfieren con el personal de seguridad o los administradores o los profesores. Durante el periodo 2019-2020, 242 arrestos por citación o sobre el papel, lo cual quiere decir no se hizo un arresto físico, pero se documentaron esos arrestos con el Departamento de Justicia de Menores. De los 269 incidentes, solo 9 fueron iniciados por SRO, es decir, el 3% de todos los arrestos realizados por los SRO en el año 2019-2020. El personal de seguridad, los administradores, los profesores iniciaron la mayoría de esos arrestos. En el año escolar 19-20, más del 97% de todas las acciones de aplicación de la ley fueron iniciados por MCPS, 260 de los 269 arrestos totales para el año escolar. Para aquellos que dicen que la policía está en las escuelas para asustar a los estudiantes o arrestarlos, la realidad es otra. Nosotros en Damascus tenemos 4 escuelas primarias y están en el 5º distrito de la policía, que es uno de los distritos más grandes. Los oficiales van de Gaithersburg a Boise hasta Damascus, hasta la línea con Howard County. En Damascus se asigna 2 oficiales que recorren su ruta, su ronda, pero puede uno tener un SRO dedicado para dar seguridad a la escuela en el área de Damascus. Es valioso. La 5ª estación está a 20 minutos de Damascus. En caso de que se diera un incidente serio en una de las escuelas, el tiempo de respuesta puede influir mucho en el resultado. El High School de Damascus es una de las escuelas más viejas del sistema. La oficina de administración de la escuela está bien adentro de la escuela. Solo hay un punto de control de seguridad. El SRO sirve de enlace para otros oficiales. Conocen los lugares problemáticos, conocen la estructura física del edificio. Los oficiales en el clúster de Damascus son parte de la escuela y el tener siempre a la misma persona le da coherencia a los estudiantes. Así no tienen que ver un policía asignado por unos días. Si no creen en la buena interacción entre estudiantes y el SRO, es cuestión de que vayan a un partido de fútbol. Y básicamente, quiero decir, en el clúster de Damascus necesitamos los SRO. Claro que asignar un SRO no necesariamente previene una tragedia, pero el no tenerlos asignados es casi invitar a que haya una tragedia. Ahora vamos a escuchar a Kathy Fusto del clúster de Seneca Valley. Yo soy Kathy Fusto y presento testimonio en nombre del clúster de Seneca Valley. Gracias por esta oportunidad de compartir información sobre el programa de los SRO. Viendo los datos más recientes del año escolar 2018-2019, a primera mirada veo que hubo 163 arrestos. Casi todos, menos 16, eran estudiantes de secundaria. Pero una segunda mirada me muestra que el 83% fueron estudiantes de color y sin embargo estos estudiantes representan el 54% de la población. ¿Por qué esta disparidad? Esto refleja un estado con tasas de arresto desproporcionales. Además, vemos que de los 147 arrestos salieron de 6 secundarias.
¿Cómo? 19 secundarias con 0 arrestos y 6 secundarias con todas las demás. Ni un arresto se dio en la mayoría de las escuelas y hay docenas en escuelas vecinas. Esto curioso. Así que esto da a lo que son 49 arrestos que son caracterizados en diferentes ofensas. ¿Listos? Todas estas tres categorías son conjuntos, ataques a estudiantes, lo que se parece a una pelea, drogas y armas que no son de fuego. El baño, venta de drogas en los baños, cuchillos traídos a la escuela. ¿Creen que con esto se reduciría los problemas, teniendo en cuenta que la data o la información de arrestos en las escuelas incrementan? Podría ser que 3,000 estudiantes necesitan más personal, que necesiten más supervisión. Cuando los padres nos preguntaron acerca de los oficiales de recursos o los SRO, los testimonios más comunes que escuchamos fue: ¿qué es un SRO? ¿Qué hacen estos oficiales? Estaré contenta de estar pendiente. No me gusta para nada que ellos estén patrullando en los corredores con un arma de fuego con ellos. Soy padre de familia y también soy profesor, y hay una gran variedad de los arrestos que tienen que ver con los estudiantes. ¿Cómo es la vida de un SRO a diario? ¿Cuál es el origen de estar involucrado? Mientras ellos investigan qué está sucediendo, hablando con los padres, resolviendo situaciones que potencialmente son terribles, pero no que simplemente entrar a arrestar de una y otra vez, sin llegar a la raíz de lo que está sucediendo. Tiene que ver, ciertamente los estudiantes no merecen esto en nuestro sistema escolar. Tenemos una regla de ambiente menos restringido, especialmente para educación especial. Si esto se refiere a que ellos, los estudiantes, están en un ambiente general, pero si se requiere más ayuda, ellos pueden llevarse a un grupo más pequeño. Pero si eso no funciona, entonces ya el SRO sería nuestro último recurso. Pero la disparidad ridícula de las ofensas y los arrestos es la falta de consistencia, la falta de documentación, la explicación a la comunidad acerca de cuál es el propósito del oficial en la comunidad, o cuáles son los incidentes que son tan desproporcionados en comparación a estudiantes de color. Gracias por su atención a este asunto. Siguiente, Ilham, voces musulmanas. Yo tengo 5 adultos, estudiantes quienes asistieron a Blair. Esta es una coalición de musulmanes, y esto tiene que ver con la igualdad de minorías. Nuestra respuesta es encontrar acerca de las balaceras que se han llevado a cabo en las escuelas y las casualidades que han como resultado de todo eso, pero no hay información o data suficiente que pruebe de que tener oficiales en las escuelas esto vaya a ayudar. Es teniendo estos oficiales y que puedan ayudar el comportamiento o que puedan mejorar el comportamiento. Y en esta capacidad, teniendo oficiales en las escuelas, al contrario, no es beneficioso. Un componente, una llave componente para todo esto es que parte del Departamento de Seguridad, entre el 24 y el 17, los estudiantes del área musulmana fueron a puntos claves de ataque en muchas ocasiones, tanto en escuelas del condado. Ahora, el modelo
de este sistema fue creado por el MSPD y otros departamentos de seguridad que al identificarlo con los cientos individuos y el potencial que hay en ellos es tratar de trabajar con las comunidades. Estas en coordinación con el FBI y con el DHS, después de gastando cientos de dólares federales y planes y dineros del condado, hasta ahora nada se ha comprobado de que hayan problemas de terrorismo dentro de las escuelas. Esto lo que hace es crear estresar e inseguridad, y en lugar de crear relaciones con líderes dentro de la comunidad, y que los oficiales de SRO no dentro de las escuelas han tomado decisiones sin el permiso, la aprobación de los oficiales de personal de las escuelas o de la Asociación de Padres de Familia, y han tenido privilegios que por ser policías les cubre. Nosotros, nuestros estudiantes y las escuelas necesitan la protección por parte del personal de las escuelas. Tenemos que asegurarnos que todos los estudiantes del condado estén en un ambiente donde ellos no se sientan victimizados, inseguros, o que no sean traumatizados por que su temor es entendible con respecto a los policías. A continuación, es Janine Marks, Justicia de Judíos Unidos. Estoy hablando hoy por los Judíos Unidos. Escuché las voces de los estudiantes que estaban allá, de un niño que estaba allá, escuchando a cada uno de nosotros y escuchando nuestras experiencias de todos aquellos que dicen ser expertos en línea, y personas como yo que han tenido experiencias negativas con los policías oficiales en las escuelas. Este es mi testimonio escrito. Inapropiadamente los oficiales de SRO con respecto a los estudiantes afroamericanos, cada vez que este estudiante salía a usar el baño, ella vino a mí diciéndome que el oficial la estaba siguiendo. Era un estudiante con problemas de ataques epilépticos. Ella tuvo un ataque y yo lo reporté, pero cuando me encontré con el CRO, el oficial, me dijo que no era necesario reportarlo, pero yo sabía que este era el caso y que esta información debía ser compartida porque era lo que todos necesitaban saber. Luego, el director de la escuela dijo que los CROs no tienen que responder a la escuela. Los oficiales, los estudiantes que han intentado suicidio, no lo notificaron al director de la escuela ni a un equipo de un centro de crisis para apoyar a los estudiantes en la escuela. El SRO no tenía ningún tipo de información con respecto al estudiante, y dijo que el estudiante no necesitaba ser transportado. Yo insistí que el estudiante necesita una evaluación, y el SRO dijo que no era necesario. Los oficiales tienen un entrenamiento muy limitado para lidiar con estudiantes que están pasando por situaciones emocionales y mentales. Esto puede hacer que la situación sea más dañosa para los estudiantes. Y confirmamos que removiendo los CRS puede ayudar positivamente a los estudiantes, puede incrementar el contrario personal en cuanto a la salud mental, y para ayudar y tener una comunidad saludable. Los SR de la comunidad necesitan ser removidos. Gracias. La siguiente es la señora Diana Conway. Buenas noches, yo soy la señora Conway del departamento de
nosotros estamos hablando con respecto a los estudiantes. Mi testimonio esta noche es para que los oficiales sean removidos de las escuelas porque es de mucho daño para las estudiantes. Queremos que es vital para los estudiantes que haya igualdad racial y que todos los estudiantes puedan tener progreso. Todas las escuelas donde hay SRS tienden a ser más punitivos y esto crea que el comportamiento sea incremente. Los SROs tienen las prácticas correctas para lidiar con indisciplina. En el MSPS, el 9% de los arrestos en 2019 y 2020 fueron hechos peticiones hechas por el personal de la escuela. Y esto viola las conductas de comportamiento con respecto a las leyes. Y una de estas leyes con referencia al uso de tabaco, o algunos usos de drogas o algunos usos ilegales de otras sustancias y bajo el código del MSPS con respecto a conducta, esto debe ser dirigido hacia el comportamiento tratado por medio de los profesores, incrementando una manera más positiva para lidiar con los estudiantes, en lugar de que los estudiantes tengan que continuar ser arrestados. Esto es realmente desproporcional y viendo en los últimos 5 años, la tasa de arrestos ha incrementado 3 veces más que la raza blanca y ha sido mucho más alta en los últimos años. Y hay definitivamente un tema que no es de igualdad en cuanto a cómo se está lidiando. Tienen que haber programas que lidien con oportunidades para estudiantes de color, estudiantes con disabilidades, en lugar de causarles dolor y de que haya desesperación y que existan arrestos que no sean justificables. Aún hay más cosas. Hay muchos arrestos que simplemente llevan a suspensiones o donde los estudiantes se sienten como un fracaso. Y aparte de eso, estos estudiantes son referidos a los servicios juveniles de justicia, donde lo que en realidad resulta en el riesgo de que esto se pone en riesgo a estos estudiantes a que terminen en el sistema de seguridad y de las cárceles. Tenemos que detenernos, tenemos que parar de contribuir a esto. Tenemos que a través de todo el país, de que haya una manera más efectiva de seguridad en las escuelas, a través de estudiantes y escuelas que tengan buenos resultados a través de buenas relaciones con los estudiantes. Es necesario crear un ambiente que sea adecuado para todos, donde sea basado en el apoyo y la confianza, donde los estudiantes se sientan seguros, pero si los estudiantes no se sienten seguros o respetados por los CROs, no va a haber progreso, tenemos que escuchar a nuestros estudiantes. Nosotros requerimos que a través del estado de Maryland no sean los estudiantes dirigidos por policías. Los directores pueden continuar colaborando con los policías para que sigan participando de manera positiva. Mas, sin embargo, es hora de que los directores de las escuelas y su personal tomen responsabilidad y tomen nuevas direcciones para lidiar con los problemas que nos rodean hoy en día con respecto a nuestros estudiantes, utilizando las mejores prácticas para crear un ambiente seguro y para que los estudiantes tengan mejores oportunidades de progreso. Pedimos que los policías sean removidos de nuestros edificios para mejorar la salud mental y para continuar apoyando y no lastimando a nuestros estudiantes. Muchas gracias por prestar atención. Ok, en este momento abrimos para si tienen preguntas y ¿tienen alguna pregunta o algún comentario, señora Harris, señor Sante?
Ok. Señora Banjaski. Señor O'Neill. Siga, señor Sylvester. ¿Puedo obtener una explicación? Se habló de The Montgomery Way, la forma de hacerlo en Montgomery, y fue la señora que, sí, el modelo de Montgomery, fue la señora del grupo de musulmanes. Sí, tenía que ver no con las escuelas, sino con el departamento de policía, con el ejecutivo. Era el modelo de Montgomery. Solo quería agradecer a todos los que nos mandaron su testimonio por escrito, en audio o en video. No veo más preguntas ni comentarios. Sí, yo soy Judy Daca. Simplemente quería agradecer a todos sus diferentes opiniones, sus sugerencias. Gracias, doctora Daca. No la veía. Ya la veo. Aquí estoy. Estoy conectada por el teléfono. Bien, vamos a seguir. No veo más preguntas o comentarios. Vamos a escuchar a Rosemary McCloskey. Primero que todo, quiero agradecer al superintendente Smith y al consejo por esta oportunidad de dar testimonio en nombre del consejo. Yo soy Rosemary McCluskey. Gracias por su liderazgo sobre seguridad de los estudiantes. El Consejo de Padres de Familia agradece ser parte del grupo de trabajo sobre SRO. Hay muchos temas que tienen que ver con el arresto de los estudiantes y nuestro consejo ha hecho un análisis de estos temas. En la conclusión de NAACP se puede asegurar en las escuelas sin tener un oficial armado. No hay evidencia de que la presencia física en los edificios aumente la seguridad de los edificios ni para las masacres. La política sobre seguridad en las escuelas tiene penalidades y también elimina la inscripción de los oficiales de policía. El Departamento de Policía de Montgomery dice que hubo 269 arrestos estudiantiles, el 90% de ellos por actos no muy graves. La estación de policía, el poner los SRO en las escuelas, esto quiere decir que el personal de las escuelas inicia en el 97% de los arrestos de estudiantes. El 87% de los estudiantes arrestados fueron suspendidos o expulsados, aunque el 90% de estos casos no fueron graves. La disproporcionalidad de los arrestos es resultado de las remisiones que hace el personal de MCPS. Se piensa que las decisiones tomadas por los administradores explican la disproporcionalidad. El reducir el número de arrestos no reduce la disproporcionalidad. Muchos de estos arrestos fueron iniciados por el personal de las escuelas, pero se recomienda eliminar la presencia de los SRO. MSPS debe garantizar la protección de los alumnos por otros medios. Hay que crear una cultura de una escuela segura en base a la conducta. El Consejo de Padres de Familia agradece al Consejo por haber recogido la información que necesitan para tomar esta decisión. El Consejo de Padres se une al comité de los subcomités 2 y 3 del grupo de trabajo Reimaginar el Condado de Montgomery en combinación con el programa SRO. Con su liderazgo, MCPS puede hacer un mejor trabajo para nuestros hijos. Ahora tenemos a Stephanie Joseph.
video. Yo soy Stephanie Joseph, soy egresada MCPF, tengo hijos que estudiaron ahí y también soy defensora pública de menores. Hay muchos motivos para sacar a los SRO de las escuelas, pero aquí hay 4 razones. Primero que todo, equidad. Los datos nos muestran que los arrestos son desproporcionales en niños negros. La Oficina de Supervisión Legislativa concluyó que el sacar de las escuelas los SRO aumenta la justicia racial. Yo veo estos casos en el tribunal todos los días de la semana y puedo contar en los dedos de la mano el número de niños blancos que he tenido que representar. Segundo, seguridad. La mejor forma de proteger a nuestros estudiantes es fortaleciendo los servicios de salud mental en las escuelas. El tener trabajadores sociales, psicólogos en las escuelas va a ser especialmente importante después de este año tan difícil. La mayoría de las faltas son menores, pero es lógico tener un apoyo de salud mental. Julian Peterson, profesor universitario, encontró que la mejor forma de prevenir los tiroteos en las escuelas es con especialistas de salud mental y entrenar a todo el personal en prevención de suicidio, desescalación. Tercero, nosotros tenemos que terminar con esta ruta de la escuela a las prisiones. Víctor Hugo escribió que el que abre una puerta a la escuela, cierra una puerta a la prisión. Lamentablemente, aquí estamos cerrando la puerta de las escuelas, enviando a los niños a las prisiones. Se indicó que el año pasado hubo 163 arrestos. En vez de sacar a estos niños de las escuelas, deberíamos darles prioridad antes de que lleguen a la escuela secundaria, dando apoyo, por ejemplo, el que da Street Outreach Network para ayudarles a tener éxito. Cuarto, hay que escuchar lo que nos dicen los estudiantes. Hay miembros de este consejo y de consejos en otros condados que son los expertos sobre lo que está pasando en sus escuelas y ellos exigen escuelas libres de policía. Algunos administradores quieren otro adulto, menos estudiantes en la escuela, pero estos estudiantes tienen como único motivo el querer mejorar su escuela. Para esos estudiantes, para mis hijos y para todos los niños, por favor, saquen ahora estos oficiales de policía de nuestras escuelas. Ahora tenemos a Tiffany Kelly. Yo soy Tiffany Kelly. Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Me encantaría escuchar eso. Al hablar con el sistema escolar sobre la equidad, sobre el antirracismo y sobre la justicia restaurativa, porque no se pueden tener estas cosas en el sistema escolar si se tiene un sistema que una y otra vez ha demostrado ser todo menos eso para los estudiantes negros. Si nosotros estamos bien operando un sistema de ese tipo, pues digámoslo por su nombre, operemos así. Dejen de esconderse detrás de la palabra antirracista. Dejen de ocultarse tras la palabra equitativo. Y más que todo, dejen de esconderse tras las palabras justicia restaurativa. Si ustedes siguen propugnando por un programa de oficiales de recursos escolares que claramente muestra disparidades, arrestando menores negros, no pueden decir que sean partidarios de algo que no sea un sistema escolar racista y poco equitativo. En este momento, seamos honestos, seamos claros. Si ustedes siguen diciendo que este es el programa que vamos a operar en nuestras escuelas, entonces ustedes están bien con ser el monstruo de encarcelamiento que se traga cuerpos negros. Sugiero, seamos honestos y seamos claros.
Que tengan un buen día. Ahora tenemos a Maya Habash. Buenas tardes, miembros del Consejo de Educación del Condado de Montgomery. Yo soy Maya Habash y yo estoy en la Universidad de Maryland. Hoy presento testimonio en nombre de la Coalición de Maryland para reformar la disciplina en las escuelas, para cambiar las prácticas de disciplina para que nuestros niños puedan graduarse. Nosotros pensamos que las escuelas están más seguras sin la presencia de la policía. Pedimos que se retiren los policías de las escuelas. Nuestras escuelas en la población estudiantil, pero representaron el 25% de los casos. Los estudiantes negros, 22% de la población estudiantil, pero 45% de los arrestos. Los estudios muestran que los estudiantes negros no se comportan mal más que sus pares. Los SRO no conocen la psicología adolescente, no entienden desarrollo cerebral, de perjuicios raciales, el efecto de trauma, la ley educativa o temas de salud mental. Su presencia en las escuelas no permite un entorno donde los estudiantes puedan aprender. Muchos niños negros se criminalizan en nuestras comunidades. Para ellos, el SRO que patrulla las escuelas portando armas causa ansiedad e inseguridad. Tienden a aprender menos, a desconfiar en el sistema escolar. Es importante mirar el bienestar psicológico. El trabajo de psicólogos, consejeros, especialistas conductuales aumenta la seguridad y la rendición de cuentas de los estudiantes. Esto fortalece la relación, apoya la conducta positiva y termina mejorando el clima de la escuela. Es el momento para que el condado de Montgomery se alinee con el movimiento nacional. Esto es una oportunidad para que el condado de Montgomery pueda tomar un paso hacia la justicia racial, fomentando el bienestar de todos los estudiantes. La coalición anima al Consejo a retirar de las escuelas estos oficiales. Sigue a Debbie Orsak. Buenas noches, presidente Wolf y Dr. Smith. Gracias por la oportunidad de permitirme testificar en este programa. Yo soy directora presidente de PTA de la high school. Yo tengo diferentes experiencias. Puede ser un poco difícil y cuando es difícil tratar de probar a través de data o de información de cómo porque Perdonen, pero hemos perdido la señal. Logrando a los estudiantes de que tengan problemas en las escuelas. No. Entendemos y apreciamos cada director en las escuelas tratando de mantener el orden en las escuelas. Me gustaría proveerles algunos de los ejemplos de lo que SROs proveen en las escuelas, de qué servicio de ellos proveen. Y ellos trabajan con el programa de atletismo de las escuelas para los eventos atléticos. Tenemos el programa latino
del GBA, y también el oficial dijo que él se volvió, él quería ser oficial policía porque quería ser de apoyo a los estudiantes. También porque había maneras de que el oficial Jackson podía detener e intervenir en problemas o conflictos entre los estudiantes, pero de una manera positiva, mientras que realmente y fuertemente creemos que es de gran preocupación para los estudiantes de bachiller. También creemos que es importante tenerlos en nuestras escuelas, y que así como hay quejas, también hay cosas positivas, y también creemos en la posibilidad de que hay espacio para mejorar y para salir a seguir adelante, y para que haya un buen conducto de comunicación, tanto para los estudiantes de escuela media, del bachiller, y hay un camino positivo también para salir adelante, para apoyar a nuestros estudiantes. Estoy abocándonos no solamente por los estudiantes de bachiller, pero también estoy abocando por los estudiantes de escuela media y de la escuela elemental. A continuación es Anna Bogdanielson. Mi nombre es Anna Danielson, directora ejecutiva de LGB en Silver Spring. Nuestra tarea es poner en movimiento la petición de remover a los oficiales de las escuelas. Para eso tenemos consejeros, psicólogos, para desescalar potencialmente problemas y situaciones difíciles entre estudiantes. Los oficiales no pertenecen a las escuelas. Queremos que la Junta Directiva de Educación tome un fuerte estén contra el racismo. Y en un ambiente, creemos que el ambiente escolar, los edificios sean un ambiente seguro para los estudiantes. Queremos que este sistema de racismo termine. Y queremos que la presencia de los oficiales se detenga. Los estudiantes deben entender que ellos deben ser trabajados, y se les debe enseñar a desescalar altercaciones, y sin necesidad de acciones disciplinarias agresivas. La presencia de policías en los corredores intimida a los niños, quienes solamente quieren aprender y disfrutar de su niñez. Los oficiales en los corredores representan racismo, prejuicios que ha existido por décadas en nuestro sistema escolar. JD Media está de acuerdo. Consejeros, no policías. Escuchen a nuestros estudiantes, respétenlos y escuchen sus voces. Gracias. A continuación, Anita Lampel. Mi nombre es Anita Lampel y soy psicóloga con parte de Stanford. Y también lidio constantemente con jóvenes del sistema escolar, y también soy testiga viviendo en el condado de Montgomery County, trabajando con las escuelas más finas del sistema escolar. Y también he aprendido que las escuelas tienen un gran número de estudiantes negros en las cárceles, y que también han afectado a los estudiantes en este país. Vamos a hablar acerca de la presencia de los SROs en las escuelas y los conductos que se llevan para trabajar con ellos, y a dónde nos llevan. Los oficiales escolares nos reportaron de que han ofrecido que este trabajo ha sido muy positivo para la vida de ellos, que han aprendido mucho, que aún con
esto ha conllevado a que invertir más y en cuanto a prevenir la violencia en los estudiantes y a tomar medidas en cuanto a los estudiantes en el ambiente alrededor de los edificios y muchos estudiantes que reciben planes educacionales individualizados y la presencia de los policías en las escuelas tienden a bajar y en las cortes juveniles también la presencia de estudiantes que se ha considerado desde un telescopio generalizado y a través de los directores de las escuelas y de los personales donde se cree que esto disminuye los conflictos y al contrario ayudan a que más estudiantes puedan graduarse. Escuelas como las escuelas en Canadá, donde no hay oficiales, son escuelas que tienen bastante progreso, donde los estudiantes tienen una gran lucidez y progreso. Es importante trabajar por el bienestar de los estudiantes y todos aquellos progresen. Yo voto en favor de los policías del condado en las escuelas. Siguiente, Anita Canto. Yo soy el señor Gary Fraser y quiero agradecerle a la Junta Directiva por darme la oportunidad de hablar acerca de los policías SROs. Y yo, como presidente y profesor con 45 años de experiencia y después de haberme retirado en junio de 2014 y aprendiendo mucho acerca de lo que tiene que ver con sirviendo por mucho tiempo, me preocupa grandemente que se quieran remover a los oficiales porque ellos representan un trabajo muy valioso, especialmente en nuestras escuelas de bachiller. Si ustedes piensan eso, nuestras escuelas son como pueblos pequeños donde se desarrollan relaciones, donde hay conexiones y donde se pueden evitar incidentes. Adicionalmente, el personal y en las escuelas a veces también pueden vivir con temor constante de que se puedan causar daño por cualquier persona. Entonces, a veces los incidentes pueden formarse en menos de pocos minutos y precisamente por eso es que nuestros oficiales representan una gran respuesta. Y también ellos tienen la gran oportunidad de interactuar con los CROs con seguridad. Yo creo que los oficiales están allí porque ellos pueden detener problemas o asuntos de criminalidad. Y nuestros policías oficiales representan una herramienta positiva para las escuelas y estos oficiales han llegado a prevenir incidentes que estaban potencialmente cerca a suceder. Los oficiales son verdaderamente esenciales para prever y detener situaciones a tiempo. Formar relaciones también con nuestros estudiantes y con la variedad de habilidades que ellos poseen, pueden ofrecerle ayuda a los estudiantes que están en crisis. Puedo seguir y seguir y seguir, pero realmente creo que los oficiales deben ser retenidos en las escuelas y yo espero que se puedan ser retenidos. Cualquier cosa menos está sujeto a un ambiente menos seguro. Y yo creo que por la seguridad de nuestros estudiantes y de nuestro personal, por favor mantengan a nuestros oficiales tal cual como es. Ok, en este momento tomaremos preguntas y comentarios por parte de la conjunta. Señora Harris, ¿usted tiene algún comentario o alguna pregunta? No. Mi señor Sante, Dr. Daca. No, gracias. Señora Majaski. Ok, no veo ninguna preguntas o comentarios.
Siguiente es Dua Hall. Buenas noches. Mi nombre es Dua Hall. Soy coordinador político con los trabajadores de DC y también soy residente de Gatesville. Los reportes que hemos obtenido con respecto a tener oficiales en las escuelas no hace que los estudiantes se sientan más seguros. Al contrario, deberíamos sacar a los policías de las escuelas porque esto hace que los estudiantes negros sean más criminalizados. Podemos proveer a los estudiantes mejores oportunidades para ayudarles a salir adelante en un ambiente más positivo. La Comisión de Maryland, con respecto a los estudiantes negros, puede ayudar con respecto a meditación, ayudando a resolver sus problemas y también especialmente estudiantes que vienen con traumas. Mas, sin embargo, no se requiere que un oficial intervenga y mucho menos si vienen de una manera que no es muy positiva para el sistema judicial con respecto a los estudiantes. Como vemos, hemos visto y hemos sido testigos de problemas que han resultado lamentablemente en la muerte, tales como de George Floyd. ¿Qué podemos hacer mejor, tener mejores opciones para nuestros estudiantes y nuestros latinos y negros? Tenemos que buscar un mejor porvenir para todos los estudiantes y yo estoy de acuerdo que se pase esta legislación y que sean quitados los oficiales. Muchas gracias. Ashante Martínez, buenas noches. Montgomery County y yo soy Ashante Martínez, intermediando por casa y me opongo al programa de SRO. En casa nuestra meta es mejorar nuestras comunidades. Creemos que terminando el programa de SRO es el primer paso para terminar un mejor conducto, empezar un mejor conducto para que es lo que hace falta en las escuelas del condado. CASA es una de las entidades más largas de la región con un crecimiento de membresía de más de 100,000 personas con 20,000 solamente en el condado. En los últimos meses, CASA ha trabajado en comunidades y grupos comunitarios con padres de familia, con profesores para desarrollar estrategias para cómo remover los oficiales de nuestras escuelas. Creemos que los SROs no son la solución apropiada para que enfrentan a nuestros estudiantes. Estos fondos que son puestos en este programa debería ser puesto en programas tales como consejería y ¿qué les hace pensar que teniendo CROs en las escuelas hace que se sientan más seguros? Esto no hace que crezca la seguridad o confianza en la comunidad. Sabemos que porque durante la recolección de información es de que los oficiales han usado conductas no apropiadas y adicionalmente se han hecho encuestas donde respecto a los estudiantes y cómo ellos se sienten con los oficiales y le urgimos a la escuela les urgimos a ustedes de que nos den diferentes soluciones que puedan ayudar a nuestros estudiantes. Terminando el programa de CRO es el primer paso para reimaginar cómo el condado puede mejorar nuestras escuelas. En el 2018 y el 2010, 70% de estudiantes fueron arrestados en nuestras escuelas y eran negros. Y Brown. Ellos recibieron 45% de arrestos basados en las escuelas. Esto no era necesariamente porque ellos se comportaban peor que sus otros compañeros. Eso es que pido que a la junta educativa que esto sea revisado.
A continuación, Ahora señor tenemos los Grant. estudiantes de Gandhi Brigade Youth Media. Yo creo que tenemos que eliminar los policías armados de las escuelas, reemplazarlos con más consejeros. En este momento hay una alta tasa de arrestos para los estudiantes discapacitados y de color. Es más probable que se arresten los estudiantes de color que los estudiantes blancos. Y esto es alarmante por diferentes razones. Es evidencia racismo y es porque las escuelas contratan policías y no consejeros para ayudar a los estudiantes con sus necesidades. Hay 1,7 millones de estudiantes en escuelas con policías sin consejeros. A fines de los años 50 empezaron a reemplazar consejeros con policías. Y esto fue porque a fines de los 90 hubo un aumento en la violencia juvenil en las escuelas. El 75% de las agencias de aplicación de la ley tienen oficiales armados, pero no hay evidencia de que esto haya reducido la incidencia de crimen. El 47 de los 50 estados no cumplen con las razones de estudiantes a consejeros. Debe haber un psicólogo para cada 750 estudiantes y cada 700. Los policías que trabajan en las escuelas no tienen entrenamiento de este tipo. A los estudiantes negros y latinos es más frecuente que se les suspenda o se les expulse. Es importante reemplazar a los policías con consejeros. Yo soy Senaya Baum y creo que deben sacar los policías de las escuelas. Yo soy sophomore. Los SRO se ponen en cada secundaria de Montgomery County. Los estudiantes, el personal y toda la escuela saben que los SRO no están para dar seguridad, sino para asustar a los estudiantes nuevos. Se paran al lado de la puerta, marcan su territorio, muestran sus armas, sus walkie-talkies. Esto asusta a los estudiantes. Piensan, ¿qué pasará acá si necesitan a estas personas acá? Los SRO son un peligro para nuestra educación. Gracias. Yo soy Kimani Bong y le voy a enseñar. La presencia de un policía en la escuela aumenta la posibilidad de que se enjuicie a un estudiante negro o latino por mala conducta. Es más probable que se expulse o se suspenda a estos estudiantes. Hay 3 veces la posibilidad de ser arrestado en la escuela que sus pares blancos. Y hay más de 1 millón de estudiantes en escuelas con policía. La policía hay que sacarla de las escuelas, reemplazando los policías con consejeros. El tener consejeros reduce el nivel de estrés en los estudiantes y las escuelas con consejeros logran graduar más estudiantes y tienen tasas más bajas de suspensión y expulsión. Ahora tenemos a Matthew Vaughn Smith. Buenas tardes, señora Presidente. Yo voy a empezar mi testimonio con un por qué. ¿Por qué quise venir a trabajar en las escuelas de Montgomery después de pasar 12 años en otro distrito? Estaba buscando un cargo como vicedirector y quería un lugar dedicado a diversidad, inclusión para todos los estudiantes. Vi que ustedes tenían un programa de contratación robusto, que se habían aliado con organizaciones como BAN. Yo admiré su programa de estudiantes minoritarios y después de que me contrataron, me entusiasmé de la idea de una auditoría de equidad. Imagínense cuán confuso, cuán desalentado me sentí cuando recibí de MCAP un mensaje diciendo que habían tomado una posición apoyando a los SRO. Pero eso a mí no me daba espacio para compartir que los SRO son una razón por la cual se saca de las escuelas los estudiantes negros, latinos, discapacitados y pasan a las cárceles en forma casi directa.
El 47% de los arrestos son de estudiantes negros, pero solo el 22% de la población estudiantil es negra. También hay un 12% de la población estudiantil que tiene un IEP. McCabe no me envió una encuesta, no me consultó. Yo le habría dicho que la ley sobre seguridad en las escuelas no requiere policía en las escuelas y que de hecho lo que han hecho las escuelas elementales es tener una cobertura adecuada. A mí como administrador no me dieron ni voz ni voto porque habría dicho que los estudiantes ya se han pronunciado, están cansados del trauma, de la opresión de la policía armada en sus pasillos. Yo firmé una declaración con otros administradores del condado animando al Consejo de Educación a que escuchen las opiniones de los estudiantes, oigan lo que ellos están diciendo. Los policías armados no tienen cabida en nuestras escuelas. En vez de eso, necesitamos prácticas de justicia restaurativa, más consejeros, trabajadores sociales y otros especialistas para satisfacer las diferentes necesidades de nuestros estudiantes. Empecemos a sanar a nuestros pacientes y no perjudicarlos. Ahora vamos a escuchar a Alex Swan. Yo soy Alex Swan y me gradué de Montgomery County en el 2018. Yo les traigo una solicitud. Dejen atrás el statu quo, trabajen hacia un mejor futuro, sacando a los policías armados de nuestras escuelas. Esto nos lleva a aguas nuevas que navegar. Claro, en este momento ustedes ven pacientes marginados que tienen miedo a la presencia de la policía y los SRO que tienen interés en seguir trabajando en las escuelas y es miedoso dejar que este temor continúe. El Consejo de Educación, si no saca a los SRO, muestra complicidad en el racismo y muestra que ustedes no tratan de proteger activamente a los jóvenes. Espero que hayan visto el testimonio de la reciente audiencia y también hay muchos miembros de la comunidad que han expresado claramente que no apoyan el programa SRO. Ustedes deben luchar por los intereses de las personas que representan. Insto al Consejo de la Educación que invierta en un reemplazo de SRO en base 1 por 1 con trabajadores sociales, con psicólogos y que puede satisfacer las necesidades de los estudiantes sin criminalizarlos. Es importante que ustedes respondan a las necesidades de todos los estudiantes que se han pronunciado en contra de la presencia de oficiales armados. El mantenerse en una posición neutra quiere decir que están ustedes cómodos con el statu quo. Es importante que miren ustedes el entorno que están fomentando en este condado, dejando que haya policías armados que controlen nuestros edificios escolares. Con eso terminamos los testimonios. Vamos a escuchar comentarios, preguntas del Consejo. Empiezo con el señor Asante. Ninguna pregunta, solo quería agradecer a todos aquellos que presentaron un testimonio hoy. Fue bien interesante escuchar las diferentes perspectivas. Ahora, la doctora Daca. ¿Tiene prendido el micrófono? Yo también quería agradecer a todos por haber preparado los videos, haber hecho la investigación. Esto ha sido de mucha utilidad y estoy muy agradecida con todos. Señora Harris, yo solo quería asociarme con el comentario del señor Asante, de decir que agradezco muchísimo que hayan expresado sus opiniones, sino que también estudiaron a fondo los datos empíricos que respaldan este tema tan importante. Gracias, señora O'Neill. Yo también quiero agradecer a todos su testimonio. Nosotros hace mucho tiempo en MSPS hemos abogado por más psicólogos, más consejeros
Y los $3 millones que se usan para financiar los SRO, eso no es parte del presupuesto de MSPS. Nosotros necesitamos tener más psicólogos, más consejeros, trabajadores sociales, además de los PPWs. Y solo me pregunto si en Rockville, si en el Consejo del Condado, el Ejecutivo del Condado, estaría dispuesto a darnos esos fondos de alguna forma para apoyar esta misión. Señora Mandrosky, yo solo quería decirles a todos, muchas gracias. Yo solo quería reiterar mi agradecimiento a todos. La señora Silvestre, muchas gracias a todos por su testimonio y esperamos verlos de nuevo el jueves. Yo también sumo mi agradecimiento a todos aquellos